Muy buenos días. Estoy contento porque este sábado está fresco. ¿Ustedes están contentos? Aire acondicionado natural. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo que es controversial en el mundo y que a veces resulta controversial entre nosotros mismos. Y para ello quiero que busquemos en las Escrituras Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Es un texto que es muy conocido por todos nosotros y se ha convertido en un tema que siempre nos exhorta a hacerlo mejor en el día del sábado. Dice aquí el profeta Isaías: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, ni buscando tu placer ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Nosotros, como adventistas, somos abanderados del sábado, somos los apologetas del día sábado, y para nosotros es muy familiar ese mandamiento, que es muy desconocido en el mundo religioso. Aún los protestantes que enseñan la Biblia son los primeros desconocedores del día del sábado. Pero para nosotros como adventistas del séptimo día, por haberse convertido el sábado una bandera, hemos tomado el sábado para enseñar proféticamente, tradicionalmente, como el séptimo día, el día que no trabajamos, el día que venimos a la iglesia. Pero en esta mañana me gustaría compartir con ustedes el tema del sábado como día de delicia. Así he titulado mi tema, el sábado como día de delicia. Pero para nosotros encontrar la esencia de esa delicia, de ese placer, noten lo que Isaías dice aquí en el versículo 14, al comienzo del versículo: entonces te deleitarás en el Señor, dice el profeta. Para nosotros encontrar entonces la esencia de esa delicia, tenemos que ir a ver el sábado antes del pecado y después del pecado para poder encontrar entonces ese motivo de delicia. Me gusta a mí introducir con las diapositivas, pues ya que la tecnología nos brinda ese recurso y que podemos, con muñequitos entendemos mejor, ¿sí o no? Entonces voy a introducir aquí esto a través de la dinámica de la creación. Si nosotros vamos a ver el pecado el sábado antes del pecado, tenemos que remontarnos a la creación. Y entonces quiero en esta mañana que veamos la dinámica de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ustedes saben que en la Biblia se presenta a Dios como un hombre de cierta edad, ya con el cabello blanco. No es que Dios sea viejito, sino que lo pintan, pues según las interpretaciones, el cabello blanco para Dios no representa vejez, ni mucha edad, representa su sabiduría.
Porque los que tienen el cabello blanco dicen que ya tienen mucha sabiduría, así dicen, ¿no? Los años le han enseñado muchas cosas y como la vida es una escuela, entonces es una escuela que ya cuando llegamos a las canas le ha enseñado muchas cosas a uno. Entonces Dios aquí está trayendo a la existencia los cielos y la tierra, dice. Y después de que Dios ya tiene el planeta aquí y lo ha establecido, comienza a hacer una organización en el planeta. Miren que ya no dice, y creó Dios la luz y las tinieblas, así no dice. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dice. Y después de que Dios crea, separa las tinieblas y entonces establece la luz, dice la Biblia que fue el primer día de la creación. El segundo día, dice Dios, que se reúnan las aguas arriba, las aguas superiores en las nubes, y entonces las aguas de la tierra también se reúnan acá en la tierra y crea el espacio, los cielos atmosféricos. Dice, y el segundo día hizo Dios la expansión, crea el espacio entre la tierra y el cielo. El tercer día entonces Dios manda que las aguas se reúnan en mares y que se vea la tierra seca y ordena entonces que salgan las plantas, la vegetación en el tercer día. El cuarto día, dice Dios, que haya lumbreras en el cielo, y la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas, el cuarto día. En el quinto día entonces Dios crea las aves que surcan los aires, los peces y los monstruos marinos que llenan las aguas, y Dios le llama a eso el quinto día. Y en el sexto día, Dios, después de crear las bestias terrestres, los reptiles, todos esos animales, Dios crea al hombre en el sexto día. Y la Escritura dice que Dios tomó el polvo de la tierra y formó un muñeco, y entonces, después de que le dio forma, le infundió aliento de vida, dice la Escritura. Cuando ya Dios tiene a Adán, dice la Escritura, que hace que él entre en un profundo sueño. Y de una de sus costillas que extrae de su cuerpo, hace a Eva. Ustedes ven que aquí Adán está señalando, no es que le duela, lo que está señalando de dónde salió, le está diciendo a Eva de dónde salió ella. Aquí ustedes ven que Dios entonces ahora proporciona la pareja para Adán, y Adán dice, ahora esta será llamada varona porque el varón fue tomado, o mujer porque el hombre fue tomada, y ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por tanto dejará al padre a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Después entra el séptimo día llamado sábado, que nosotros le llamamos sábado, pero en la Biblia no le llama sábado. La palabra sábado significa cesación, suspensión de actividades, pero no sábado como nosotros lo entendemos ahorita. Y ese sábado, ese primer sábado, después de haber pasado el sexto día y pasa al séptimo día, ese séptimo día Dios comienza a hacer una celebración con Adán y Eva, es una celebración, una fiesta. En esa fiesta está conmemorando el día
en que Dios lo usa, lo separa, lo santifica, dice, para que se convierta en un monumento conmemorativo de su poder creador y que el hombre entienda que todas estas cosas tienen un origen divino. Y al mismo tiempo, Dios comienza a mostrarle a Adán que en ese día Dios lo establece para un encuentro personal con él. Un encuentro, es una cita de cada séptimo día, es una cita que Dios está colocándole a la primera pareja y que sería para la humanidad, donde Dios en esa cita quiere entrar en una comunión especial con el hombre, comunión especial. En esto que hemos visto, noten que en el relato de la creación, Dios se nos presenta a nosotros en su primera fase creativa como un ser majestuoso. La palabra Dios, en el principio creó Dios, es una palabra plural, pero noten que está en singular, el verbo. En el principio creó Él, pero aquí no nos está hablando de una naturaleza simple de Dios, porque el término que se traduce al español es un término que está hablando de varias personas. Todos saben que es la palabra Elohim. Está hablando de varias personas, no está hablando de una. Pero cuando dice creó en singular, está mostrándonos a nosotros que Dios es uno dentro de una complejidad plural. Así se muestra Dios en la Biblia. Eso tiene su razón de ser para lo que vemos en el tema de hoy. Ese Dios que comienza creando los cielos y la tierra comienza a dar órdenes. Sea la luz, sea la plata, haya esto, haya lo otro. Eso se llama un Dios que está fuera del espacio. Los teólogos le llaman trascendencia a eso. Dios es independiente del espacio, es independiente de las cosas, por eso es un Dios trascendente. Cuando Dios termina esa parte de dar órdenes, ahora Dios no dice sea el hombre y sea la mujer, así no dice Dios. Ahora Dios entra en el espacio. Aunque Dios está separado del espacio, ahora Dios entra en el espacio. Es lo que le llaman la inmanencia de Dios. En el concepto de inmanencia es entendible en nuestra terminología de los idiomas. Pues inmanencia es algo inherente, algo que está en mí, forma parte de mi naturaleza. Pero Dios aquí, su inmanencia no es que las cosas son Dios, ni Dios es las cosas, no. Aquí Dios sigue manteniendo su trascendencia, aunque es inmanente, porque entra ahora al espacio del hombre. Y Dios entra al espacio del hombre para personificar la creación del hombre. Ahora Dios no da una orden, ahora Dios viene. Aquí es donde está la grandeza de Dios y la dignidad del hombre. Cuando Dios desciende, entra al espacio del hombre. Ahora de manera personal, tangible, toma barro y forma al hombre. Y miren ustedes qué interesante aquí. El hombre, dice Génesis 1:26, fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Esto está mostrado lingüísticamente, bíblicamente, que el hombre es semejante, parecido a Dios, en las facultades que Dios le da, semejante, y es imagen en su parte exterior. Para el hombre materialista se le hace difícil entender esto y es un misterio, pero nosotros somos una copia de Dios, no una copia al estilo de Jesús, semejantes, parecidos. Somos una imagen. Algunos se mirarán al espejo y dirán, ¿así es Dios de feíto? Yo me miro al espejo y digo, Dios así es como yo, ¿no? No, Dios hizo al hombre hermoso.
Y no se la pierdan, porque en la tierra nueva vamos a vivir la eterna juventud. En la tierra nueva. Y seremos de mejilla bogotana, bonita. ¿Ah? Seremos hermosos, parecidos a Dios. Que pasa es que este pecado nos volvió nada, nos acabó ese pecado. Pero todavía hay algo de Dios, de eso es que despega Dios. Y noten ustedes cómo Dios ahora amasa barro. Qué humildad la de Dios. Qué humildad. Amasar barro. ¿Ah? A nadie le gusta ser alfarero. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un galpón donde hacen ladrillos, tejas, esos rojos que queman en el horno. Tuve la oportunidad de eso. Y hay que preparar ese barro bien preparado para después meter al horno. Trillar barro no es cosa. Y el Señor vino y con sus manos preparó ese barro. Y entonces, usted y yo somos puro barro, ¿verdad? Ahí está la grandeza de Dios. Miremos lo siguiente. Como Dios es uno, pero es plural al mismo tiempo, vean ustedes que en el versículo 26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el capítulo 3, versículo 22 dice aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Capítulo 11, versículo 7, hablando de los que estaban construyendo la torre de Babel, dice, bajemos y confundamos su lengua. Y en el capítulo 6 de Isaías, cuando tienes esa visión en el templo, que las faldas de Dios llenaban el templo, Isaías escucha que Dios dice, 6:8 de Isaías dice, ¿quién irá y a quién enviaremos? Que el profeta responde, heme aquí, envíame a mí. O sea, esa es la pluralidad de Dios. Dios es uno. Y cuando dice en el principio creó Dios, ese uno, ese singular, significa que Dios es singular, es particular, es especial, es único. No hay otro Dios por encima de los cielos y la tierra. No existe otro ser. No tiene rival. Eso es para que los pueblos paganos entiendan, esos pueblos politeístas que aman tantos dioses y sirven a tantos dioses. El Dios de la creación de este universo, de este mundo, es Dios único. No hay otro. Eso se llama la unicidad de Dios en la Biblia. Es el Dios personal que se acerca a nosotros, que viene a nosotros, que nos toca a nosotros. Y ahí Dios era visible para Adán, era visible el contacto físico ahí, es porque Dios es visible para Adán. Y entonces Dios crea a la pareja a imagen y semejanza, por lo tanto, la humanidad que comienza con esta pareja, el matrimonio es uno. Pero en la pluralidad, porque son dos, y los dos serán una sola carne. ¿En qué sentido es uno? Uno. Pues vean, hermanos, qué interesante es esto. El sábado enseña esa singularidad y esa pluralidad de Dios y del matrimonio. Y como el hombre es uno con Dios, piensa los pensamientos de Dios, siente los sentimientos de Dios, su interioridad está en armonía con Dios. No hay contradicción ni entre Dios y la pareja de seres humanos, ni hay contradicción entre Adán y Eva. Así nos creó Dios. Eva no piensa una cosa y Adán piensa otra, y Dios piensa una cosa y Adán y Eva piensan otra fuera de Dios. No. Aquí se llama perfecta armonía.
A eso es lo que nosotros le llamamos comunión. Dios estableció el sábado para estar en comunión. La palabra comunión en el idioma original del Antiguo Testamento significa establecer, fundar, estar en armonía, compartir, hacer pacto. En el Nuevo Testamento tiene la misma connotación, el mismo sentido. En el Nuevo Testamento ustedes han oído hablar tanto de koinonía, ¿cierto? El verbo koinomenon significa, oigan bien, compartir, estar en comunión. Pues cuando nosotros entramos en comunión, entonces mi mente entra en conexión con la mente de Dios y yo pienso los pensamientos de Dios. Y mis gustos son los gustos de Dios. Y mi placer es el placer de Dios. Mi ideal es el ideal de Dios. Mi proyecto de vida es el proyecto de vida que Dios me da. Perfecta armonía. Sábado. El sábado hace que tú y yo vivamos al unísono con Dios. Eso hace el sábado. El sábado transforma, desarrolla. Adán y Eva cada día serían transformados, pero el día sábado sería un toque especial. Un toque especial. Le daba el sábado a la pareja en el Edén. Pero hermanos, el pecado rompe esa armonía. El pecado hace que no se pueda compartir. El pecado hace que yo no pueda pensar como piensa Dios. El pecado hace que yo no sienta como siente Dios. Y entonces ahora, fíjense ustedes, Dios no va a perder el propósito original que tenía, pues el pecado no lo va a perder. Y Dios ahora, ese Dios que ya se vuelve invisible, como dice Isaías 59:2, que el pecado ocultó el rostro de Jehová. Dios quedó oculto a mi vista, quedó oculto. Y por eso, en esa invisibilidad de Dios, yo he entrado en un estado difícil, porque nosotros en el estado de pecado nos hemos vuelto materialistas y le damos rienda suelta a los sentidos, no a la razón. Y entonces lo que yo no pueda pesar, lo que yo no pueda medir, lo que yo no pueda oler, lo que yo no pueda ver, lo que yo no pueda oír, pues como que me cuesta creerlo. Y por eso ustedes encontrarán que el apóstol Pablo es muy insistente en decir que nosotros tenemos que vivir no por las cosas que vemos, sino por las que no vemos. Es la dimensión espiritual. Y como Dios se volvió invisible, entonces ahora el hombre, parece que el hombre cree que quedó a la deriva, Cree que perdió ese contacto personal. Cree que Dios ya no es esa realidad. Y hay una filosofía muy interesante que se creó a través de la historia. Se llama el deísmo. El deísmo cree que Dios hizo todo esto porque fue para el cielo y nos dejó aquí botados. Y que nosotros nos desenvolvamos como podamos. O sea, la lejanía de Dios. Bueno, pero aquí Dios está mostrando que Él es lejano, pero también es cercano. ¿Y saben qué quiere decir esto? De que Dios ahora se involucra en el espacio y en el tiempo del hombre. Ese es el Dios con nosotros de Mateo 1:23. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y ahora Dios comienza un proceso después del pecado, a formar un pueblo en el cual Él pueda morar. Y a ese pueblo entonces
le permite, dentro de ese desarrollo histórico, ir a Egipto y permanecer 430 años, como dice Éxodo, de esclavos, y después Dios hace la liberación de ese pueblo. Es lo que se llama redención, liberación. Lo saca de la esclavitud, lo lleva al Sinaí y pacta con ese pueblo. Eso nos muestra a nosotros, que para volver a la armonía con Dios, para volver a pensar como Dios piensa, a sentir como Dios siente, a ver las cosas como Dios las ve, primero Dios tiene que liberarnos. Esta discordancia que el pecado produjo entre Dios y los seres humanos, esa distancia, esa separación, ese corte de relaciones, llevó al hombre a volverse hipócrita. Y ahí es cuando nosotros encontramos la lucha de que yo pienso una cosa y hago otra. Te prometo una cosa y no te la cumplo. Y si te la trato de cumplir, te pongo unos enredos para podértela cumplir. No hay coherencia en nosotros mismos. Eso produjo el pecado. Y entonces, si no hay coherencia en mí mismo, pues no voy a ser coherente con Dios. Y no puedo establecer la relación con Dios. Por eso, en el Edén había una conciliación entre la raza humana y Dios. Estaban en armonía. Pero ahora estamos en desarmonía. Y el sábado nos cuesta dificultad. Nos cuesta dificultad el sábado. Porque para poder entrar en el sábado y que el sábado sea delicia y que el sábado sea un placer en el Señor, como dice Isaías, mi mente tiene que estar en armonía con la mente de Dios. Yo tengo que estar pensando como piensa Dios. Yo tengo que estar sintiendo como siente Dios. Tengo que estar haciendo las cosas como las hace Dios. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué el sábado es una delicia? Porque Adán no se cansaba. ¿Cuál cansaba? Si en el primer sábado que Dios establece, Adán aparece en la historia reposando con Dios. Adán no había trabajado todavía, ni siquiera había movido una hoja. Se levanta frente a Dios en reposo con Dios. Adán guarda el sábado, el primer sábado Adán aparece en reposo con Dios. Y entonces la palabra reposo, realmente para nosotros los seres humanos no es dejar de hacer cosas. No es suspender el trabajo el viernes a la puesta del sol. Eso no es reposo. El verdadero reposo es un placer en el Señor. ¿Qué es el verdadero reposo? Un placer en el Señor. Pero fíjense ustedes, si yo vengo a la iglesia y me siento aquí y estoy pensando, el sábado es el día del mejor mercado. Si yo estuviera trabajando el sábado, ¿cuántos millones estuviera ya a esta hora a las 9 de la mañana? En reposo. Se está negociando en su mente. Eso no es placer. Si usted dice, que el sábado es una traba, es una tranca, qué placer. Yo voy a la facultad y allá me dicen que si no presento exámenes en sábado no puedo terminar mi carrera en los 5 años y entonces tendré que tomar materias, ir dejando otras para poder cumplir con el sábado y lo que me significaba 5 años me va a significar 8 o 10 años. Qué placer es el sábado. ¿Ve usted?
¿Qué placer va a ser el sábado? Si mi familia está aguantando hambre, no encuentro trabajo en ninguna empresa que me den el sábado, tengo que trabajar el sábado si quiero tener empleo. ¿Qué placer es el sábado? Vean todas las trampas que el diablo coloca. Pero cuando Isaías dice, si retrajeres del pie, del sábado tu pie de hacer tu voluntad, y te deleitarás en el Señor, dice. ¿Cómo entender eso? El verdadero placer del sábado, el verdadero reposo del sábado está cuando tú y yo estamos en sintonía con Dios, estamos en armonía con Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Mientras eso no se haga, le daremos vueltas al mundo y haremos cuantas cosas en este planeta y no vamos a sentir el verdadero placer de lo que es el sábado. El sábado. Y hermanos, no le hemos encontrado ese sentido al sábado y los 6 días de la semana no nos alcanzan a nosotros para hacer las cosas que tenemos que hacer. El sábado ya ha entrado, el sol se ha puesto y nosotros todavía estamos corriendo, haciendo cosas. Algunos todavía están planchando la ropa para el día del sábado a las 8 de la noche, 7 de la noche. Otros están tanqueando el carro a 7, 8 de la noche y otros les da pereza ir ya tan tarde, entonces al otro día sábado madrugan a tanquear el carro. Les estoy diciendo de cosas reales, no estoy aquí inventando, yo conozco y compañeros de la lid, tanqueando el carro el día sábado. Y hay hermanos que usan ya ir a jugar tenis a la playa el día sábado. ¿Qué hemos entendido del sábado? ¿Qué hemos entendido del sábado? El sábado no es un legalismo, el sábado no es un farisaísmo, el sábado no es un asunto de normas, el sábado es un asunto de placer, eso es el sábado. Los que pasaron seguramente en un progreso en el noviazgo, por ejemplo, yo pasé ese proceso aquí, que los domingos era el día que me daban permiso para ir a visitar a la novia. Y miren, primer día del domingo, era lunes, segundo día del domingo, tercer día del domingo, cuarto día del domingo, quinto día del domingo, séptimo día del domingo. ¡Qué placer! ¡Qué placer! Se puede sentar usted en puntillas y no siente. Mira el reloj y ya se le pasó el almuerzo. Yo muchas veces perdí aquí la cena. No me daba hambre. Qué cosa tan feliz, qué placer. ¿Sabes lo que es sentarse? Imagina una persona que se sienta al lado de la novia. No, qué aburridor es esto sentarse. Yo no he visto el primer novio que diga eso. O la primera novia que diga eso. Desde que usted está enamorado, usted se derrite. Dígame, ¿cuál es el placer? ¿El día en que usted visita, ese día es el placer para usted o es la persona? ¿Cuál es el placer para mí? ¿El día sábado o el placer para mí es la persona que me cita el día sábado, con la que me encuentro el día sábado? El día es un espacio del tiempo. Y en ese espacio del tiempo Dios se propone que Él y yo tengamos una comunión, tengamos un compañerismo, tengamos una relación especial que no la tengo los otros días. Y que entonces en ese día yo me deleito en Él. Es lo que dice Isaías. Tú te deleitas en la novia. Ella se deleita en ti porque tú eres una persona agradable para ella. El placer de ella eres tú, el placer mío es ella. El placer mío es Dios como persona divina.
Vamos a mirarlo así. ¿Qué tal que la novia llegue a visitar al novio y entonces el novio diga no? Y llega a la casa y él no está porque está haciendo otras tareas que le han quedado. Y entonces las está haciendo las tareas. Y ella llega y bueno, ¿y qué importancia tengo yo para él? ¿Diría o no diría? Pues veo que este hombre no me quiere. Viceversa. Él también se va a hacer la visita y ella no. Por ahí haciendo otras cosas, menos de atender la visita. ¿Qué pensaría? Créanme, hermano, así de manera práctica, Dios llegó el sábado y Dios, con ese anhelo de Dios, desciende. Oiga bien, desciende del cielo. Estaré hablando aquí cosas mitológicas. ¿Ustedes creen que Dios desciende del cielo para estar personalmente conmigo aquí? ¿Es eso que sí? Eso enseña la Biblia. Yo les decía que teníamos que aceptar la Biblia como está escrita. Nosotros podemos ponerle a eso otras cosas. La Biblia enseña que Dios cada sábado desciende para estar con su pueblo. Eso es real, eso es literal. Lo ha dicho Dios. Aquí donde estamos reunidos, Dios ha descendido para estar aquí con su pueblo. Y escuchen, Dios aquí desviviéndose por cada uno de nosotros y yo entretenido con mi celular ahí. ¿Qué tal? Dios emocionado conmigo y quiere tener esa comunión conmigo y yo entretenido viendo las fotografías del novio, de la novia, del primo, de la tía, del... ¿Eso ocurre en el culto o no? Dios emocionado porque quiere tener esa linda relación conmigo, esa comunión. Y yo con el otro, converse y converse hasta de cosas seculares en el culto. ¿Ustedes no creen que debemos arreglar muchas cosas? Vean, hermanos, hay un texto en la Biblia, Después que Dios libera a Israel, lo lleva al Sinaí y hace pacto con él. Y escuche bien, hace pacto con él. Esto indica que como nosotros estamos en una incoherencia, hay desarmonía en nuestra propia persona, porque mi pensar y mi hacer está en controversia. Está en controversia. Entonces Dios lo primero que tiene que hacer es organizar mi ser. Lo primero que Dios hace es organizar mi vida. Ahora darle coherencia a esto con esto, a la mente con el cuerpo. Que yo te diga algo y eso esté en armonía con lo que yo voy a hacer. No hay cosa que defraude más a los seres humanos. Ver que yo digo una cosa y hago otra. No hay cosa que defraude más. Y eso defrauda a Dios también. Defrauda a Dios también. Pues vean, hermanos. Vamos a Deuteronomio. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que Dios está diciendo aquí. Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Ustedes al abrir su Biblia se dan cuenta que el 5 está antes del 6, ¿cierto? ¿Se dan cuenta ahí? Sí, el 5 está antes del 6. Y el capítulo 5, ¿ustedes se dan cuenta de algo? Los 10 mandamientos, dice aquí, ¿o no? Los 10 mandamientos, dice ahí. Y después de que Moisés lee los 10 mandamientos, ahora en el capítulo 6, vean lo que dice.
Versículo 1 dice, estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Aquí Israel está siendo preparado para entrar a poseer la tierra prometida. Y ve lo que dice el versículo 4. Escucha, Israel, dice Dios, escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Aquí no está diciendo que Dios es una sola persona, o sea, se llama unidad simple. Aquí no está hablando de eso. Le está diciendo, Israel reconozca que el Dios nuestro es único en el universo, no hay otro, porque ellos van a entrar a una tierra donde van a encontrarse frente a muchos dioses. Ellos no pueden ser idólatras, tienen que aceptar ese Dios. Y el versículo 6, vea lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como un sello, como una señal. ¿En dónde? En tu mano. Y serán por insignia entre tus ojos. ¿Qué está diciendo Dios? Esto, y en esa ley está el sábado, dice. Cuando entres a la tierra de Canaán, tiene que haber una armonía entre tu interioridad y tu conducta. El brazo aquí representa la conducta del ser humano. Sería sellada la mano y sellada la frente, la mente. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos amar y servir a Dios, tenemos que ser coherentes. Dios es coherente. En la Trinidad no hay controversia. En la Trinidad hay una perfecta armonía de pensamiento y de acción. En la Trinidad, por eso es que Dios se llama amor, porque el amor no se vive solo, el amor se vive compartiéndolo con otro, por eso es una Trinidad de tres personas divinas. Y por eso el amor lo da Dios al hombre para compartirlo con el otro, por eso nos hizo en parejas y nos hizo una pluralidad, la humanidad, para compartir. Pero eso que Dios está diciendo aquí, se encarga el sábado de remediarlo. Vean ustedes, el sábado se encarga de remediar eso, porque cuando tú entras en comunión con Dios, tu mente entra con la mente de Dios, comienzas a pensar como Dios y ya eres transformado más y más cerca de Dios. El sábado tiene la propiedad. Entonces olvidémonos, despejemos nuestra mente de que el sábado es una norma que fastidia, que mata, hace aguantar hambre, hace alargar la carrera, hace que el mundo nos odie. No. El sábado es una cita donde nosotros cada 7 días recibimos de Dios la santidad, su benevolencia y su capacitación para seguir viviendo más y más en armonía con Él. Pues mis hermanos, nosotros hemos tomado el sábado como una señal allá cuando salga la ley dominical. El sábado era una señal para los hebreos y fue una señal hasta que los hebreos desaparecieron como pueblo de Dios. Y sigue con la iglesia cristiana hasta que proféticamente lo hacen desaparecer de la mente de los seres humanos, pero el sábado continúa como sello. He aquí, oiga bien, que el único que permanecerá en pie cuando el Señor venga son los que tengan el sello en su frente, el sello del Dios vivo. Entonces comenzamos a hacer todo un estudio del día séptimo. El sello del sábado es un símbolo de lo que es el carácter de Dios en la persona.
¿Es qué? Cuando tú vienes con tu Biblia a la iglesia el día sábado, la gente no debe ver que tú vienes con una Biblia a la iglesia, sino que debe ver es un carácter semejante al de Dios. Eso es. Vean, hermanos, en Hebreos, y me gustaría que anoten ese texto, en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice San Pablo que Cristo es la imagen misma de Dios. Escuchen bien. ¿Y sabe qué palabra usa allí? Carácter, así suena. Esa palabra en griego suena carácter, carácter. Y viene de jaragma. Jaragma es una marca. Voy a usar esta imagen. Cuando usted calienta el hierro y lo pone en rojo, de una vez se lo pone en la nalga o en la paleta a la res, y de una vez las letras de su nombre. Se llama marca, señal, que identifica que eso le pertenece a él. Pues mis hermanos, el carácter semejante al de Dios significa que yo le pertenezco a Él. No es el día sábado el que me separa a mí, es Dios que me separa a mí. Y entonces yo me deleito en Él, y mi carácter, con esa comunión, con esa relación estrecha con Dios, yo soy transformado en su carácter. San Juan 6:27, dice que Dios marcó, le puso el sello a Cristo. Razonable. Si Cristo es la misma imagen de Dios, pues Cristo portaba el carácter de Dios, y eso fue el gran poder de Cristo. Y el pueblo de Dios, entonces, si nosotros leemos Apocalipsis 14:1, dice que los 144,000 que están en el monte de Sión llevan el nombre de Dios y del Cordero escrito en su frente. Quiere decir que los 144,000 son portadores de ese carácter de Dios. ¿Hace semejanza? ¿Hace semejanza? Entonces, el sábado es señal de mi semejanza con Dios. El sábado es señal de mi comunión con Dios. El sábado es señal de mi gran deleite que yo tengo en Dios. En Dios. Mis apreciados hermanos, en esta mañana, Dios nos invita a que retomemos el sábado con esa seriedad de santidad, Abandonemos cualquier hábito que hayamos tenido de tomar el sábado así livianamente, como que, pues, y a medida que pasa el tiempo nos vamos relajando y las cosas de Dios van perdiendo su verdadero sentido. Mis hermanos, por eso Dios ha levantado este pueblo, para mostrarle al mundo que es un pueblo que se deleita en Dios, y que el sábado es esa señal de ese deleite, que es una cita especial con Dios. Dios nos está invitando en esta mañana. En Mateo 11:28 y 29, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Hay alguien aquí que tiene alguna situación difícil con el sábado? ¿Tiene hábitos que no está guardando bien el sábado? Otros tienen dificultades por el sábado en empresas, en universidades, en diferentes ámbitos en que nos movemos, y eso le tiene como con una tortura, un problema. Pues abandónate en las manos de Dios, que Dios se va a encargar de tu vida y tu destino, y vas a ver qué cosa es deleitarse en Dios. Que Dios bendiga a su pueblo, y que los que estamos así como un poco livianos con el sábado, tomemos la decisión de realmente entrar en esa coinonía con Dios, de entrar en esa comunión con Dios, en ese deleite con Dios, y seremos verdaderos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a colocarnos de pie, y entonces terminamos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo,
Gracias porque tú, siendo un Dios sublime, grande y majestuoso, que vives en las alturas de los cielos, has descendido en el espacio y el tiempo que le diste al hombre para entrar en esa relación y en esa comunión estrecha, para darnos la oportunidad de vivir una vida deleitosa, sabiendo que somos el objeto de tu amor, de tu providencia, de tu sabiduría y de tu poder. A nosotros, oh Dios, danos la capacidad de abrir nuestro corazón para que tú puedas hacer esa reconciliación en nuestro corazón, que podamos vivir vidas coherentes, vidas armónicas contigo, que nosotros no podamos evadir la responsabilidad moral de representarte dignamente en esta tierra, y que esta señal externa que has puesto en nosotros revele a otros esa real alegría, felicidad y gozo y paz que se siente al estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso y por estar dispuestos a darnos siempre lo mejor. Te lo imploramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.